¿Conoces el propósito de Dios para tu vida, pero de alguna manera parece fuera de tu alcance? ¿Estás atrapado en un patrón de espera y no puedes avanzar? Bueno, el invitado de hoy tiene una gran visión sobre cómo romper barreras y caminar en la grandeza a la que Dios te está llamando. Pero primero, me acompaña en la mesa Kendra Kelly Dean. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Es bueno descubrir cuál es tu propósito. Y de hecho, Dios Sí, tiene un propósito para para todo todos. el mundo. Diseñó Sí, a todos para hacer algo especial para él. Y sí. todo cambia cuando descubres eso. Hay una nueva pasión, una energía. La vida es gratificante y emocionante y deseas que otras personas también encuentren su propósito. Así que este es un gran tema. Dorothy, creo que mucha gente no entiende realmente que aunque tal vez no estés llamado al ministerio, todos somos hechos ministros, Dios nos usa a todos, pero digamos como pastores u otro, creen que no están destinados a ser usados o Dios no tiene un propósito, pero si eres abogada, maestra o ama de casa, Dios tiene un propósito para tu vida. Es Así es, importante claro, descubrirlo. y no debería importar cómo es que el mundo te llama. Importa solo cómo te llama Dios. Y todos tenemos dones. Él nos los dio a todos y ninguna de nosotras es la favorita, excepto yo, pero... Tú y yo. Ambas, sí. Todos pensamos que somos los favoritos. Todos somos la luz de sus ojos. Mi hija Rachel Lamb Brown, ¿cómo estás? Estoy bien. Muchas personas se rinden justo antes de ese momento de avance y debemos aprender a seguir adelante y Es muy alcanzar esa cierto. meta. Muy cierto, muy cierto. Cindy Johnston, ¿cómo estás? Hola. Estuviste de vacaciones. Así Un tiempo es. breve. ¿Estás Sí. lista para hoy? Para descubrir tu propósito. Lo encontraste y tu propósito continúa. Sí, Sí, ¿O así no es es. así? Hasta que tomemos el último aliento, creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Me encanta el invitado de hoy. Amén. Cindy Murdoch, ¿cómo hola. Estoy estás? bien, muy bien, emocionada. El invitado de hoy explica las cosas de una forma más práctica. Muchas personas dicen, dame algunos pasos, muéstrame formas. Creo que hoy tendrán una experiencia reveladora al respecto. Sin duda. Es el pastor de Union Church en el área metropolitana de Washington, D.C. y está aquí para hablar de su libro Stop Waiting for Permission. El pastor Stephen Chandler está aquí. Entrando con música. No voy a bailar en ¿Sabes este qué? programa, sepan que no puedo. ¿Sabes que amo tus Ay, hoyuelos? gracias. Me alegra que no los cubras. Gracias. Tienes hoyuelos Eres bonitos. muy amable. ¿Lo han notado? Sí. Eso me encanta. Todos sabemos que Dios crea a cada persona con un propósito. Muchos pasan por la vida sin descubrir cuál es su propósito. Con la ayuda de Steven, vamos a analizar por qué tantos se quedan varados en este viaje. Estuviste aquí hace unos meses y me encantó tu historia. Sentí que podrías darle ánimo a la audiencia, porque hubo un momento en tu vida en que tal vez no sabías plenamente qué camino Dios quería que Así es. tomaras y finalmente cuando te puso en el camino no fue sencillo. Ni siquiera lo imaginas. ¿Sabes qué es lo asombroso? Muchas personas no saben cuál es el propósito por el que Dios los puso en la tierra. Pero si miras atrás, verás que te dio señales y mensajes durante toda tu vida. Wow. Así que para mí este viaje comenzó a mis 16 años. Soy el segundo de 5 hijos, hijo de un pastor, y siempre... ¿Estás en el medio? Sí, sí, sí. Sí. Igual que Rachel. Saludos a todos los hijos del medio ahí fuera. Y siempre cuento la historia de una hermana mayor que es mi heroína. Es una pianista clásica, es inteligente, una genio, ingresó a todas las universidades de prestigio. Mientras tanto, tienes a Stephen, que solo ingresó a la única escuela en que se postuló y solo tocaba el piano. Pues mis padres no me dejaban jugar fútbol si no practicaba piano. Y por eso solo creí la mentira de que no había nada único en mí, nada especial, que era como invisible. Y a los 16 años yo leía la Biblia y encontré algo de Jeremías 29:11 porque yo sé los pensamientos que tengo Me acerca de encanta ese ustedes, versículo. planes de Sí. bienestar y no de calamidad para darles Esperanza. un futuro y esperanza. Y fue como si estuviera escrito solo para mí. Fue como si el versículo me hubiera dado una bofetada y me mostrara las escrituras. Porque no tenía idea de que Dios tenía un plan para mí. No solo debía vivir santamente y llegar al cielo. No, no, no. Había un impacto que tenía para mí en la tierra. Y veo que muchas personas no lo saben. Dios te conoce, tiene planes y un propósito. ¿Me entiendes? Bueno, cuéntanos un poco sobre tu historia y luego hablaré de tu libro. Pero me encanta tu historia
porque hay personas viéndonos y Dios ha puesto algo en su interior y es tan triste porque a veces las personas llegan a ese punto decisivo de donde Dios va a abrir una puerta sobrenatural y luego se rinden. Así que quiero animarte hoy a escuchar lo que Stephen tiene que decir porque Dios no ha terminado contigo y sí, ese sueño que te dio, esos dones que te ha dado, quiere usarlos para el reino de Dios en un momento como Sí. este. Sin duda, me hicieron pastor principal de una iglesia que mis padres habían iniciado. Al hacerme pastor tenía 23 años, estaba soltero, y esa es mi pequeña broma. Dije que nunca había ido a un cementerio, es decir, a un seminario. Son 3 strikes y estás fuera. Y era una iglesia de unas 50 personas Eras y yo... joven, 23 Sí, años. era muy, Yo muy pensaba que joven. sabía mucho a los 23 hasta que cumplí Yo- 33 y yo- noté que no sabía Yo nada. tenía el don espiritual de ser ingenuo. No tenía idea. Fue un momento difícil para nuestra familia. Mi mamá estaba en su tercera batalla contra el cáncer. Mi papá sintió que era hora de apartarse del ministerio y de cuidar a mi madre. Y comenzamos muy bien. Éramos unas 50 personas, cambiamos el nombre de la iglesia, contactamos a un planificador de iglesia llamada ARC. En un inicio tuvimos 331 personas el domingo inaugural. Y siempre me gusta decir que yo hice crecer esa iglesia. Dios no la hizo crecer. Stephen Chandler la hizo crecer. De 331 personas a 70 personas. En las siguientes 10 semanas fue un avivamiento de Gedeón y yo pensé, Dios mío, seremos la iglesia que cierre más rápido en el país si es que seguimos de esta forma. Lo que pasó fue que todos los amigos y familiares vinieron el primer domingo. Claro. Y cuando volvieron a casa, me quedé con quienes estaban allí. Pero en resumen, el primer año fuimos 150 personas, el segundo 250, el tercero 350 y llegamos a 400. Y luego nos estancamos. No por una semana o un mes, sino por 2 años y medio. No podíamos crecer. Siempre digo que predicaba mi mejor mensaje, venían 25 y se iban otras 25. Predicaba mi peor mensaje, venían 25 y se iban otras 25. No importaba lo que dijera, no crecíamos. Después de 6 meses me desanimé. Después de 2 años y medio, mi esposa me notaba deprimido. Empecé a pensar que era todo lo que tenía que ofrecer. Tal vez no era lo que Dios me había llamado a hacer. Y comencé a buscar una salida. Intentaba decir, contratamos a otro pastor. Encontré algo distinto que Sí. hacer. Fuimos a una iglesia en la ciudad y preguntamos si nos aceptarían como una extensión de su iglesia. Y no lo hicieron. Siempre digo... Sabes que tienes una mala iglesia cuando ni siquiera puedes darla gratis, ¿sabes? Yo buscaba una salida. Los predicadores tenemos nuestras expresiones y todos decimos, Dios abrirá una puerta. No predicamos sobre cómo Dios la cerrará. Sí. Te encierra en una situación y no te permite salir De nunca. hecho, te encerró en la iglesia. No podías salir. Lo hizo y la perspectiva es clara con el tiempo. Mirando atrás, Dios tenía una tarea ardua que necesitaba hacer en mi vida. Había inseguridades y una ambición egoísta. Él dijo, tengo un gran futuro para ti. Pero si no sanamos tu corazón y tratamos este asunto primero, el gran futuro que tengo para ti, que debería ser una bendición, va a terminar destruyéndote. Así que, después de 2 años y Fue un medio... proceso de 2 años y medio. Ah, Fue como sí. atravesar el desierto. Tú sabes que los segundos hijos Sí. somos muy tercos. Sí. Sí, un tiempo que Dios Sí, llegue a nosotros. sigues dando vueltas en Ay, círculos. Dios ¿Cuál fue la mío. gran lección que aprendiste en ese tiempo? Sí, ¿y cuál fue el problema que Dios usó, que ahora ves y dices, necesitaba trabajar en eso en mí Sí. antes de estar preparado? Creo que el mayor problema para Stephen era la inseguridad y gustarle a las personas. Y el miedo. Sí, el Ujú. miedo. No puedes cumplir la voluntad de Dios para tu vida y agradar a todo el mundo al mismo Ujú, tiempo. cierto. Eso es imposible. Sí. Si eres un complacedor de personas, traicionarás el llamado de Dios en tu vida solo Wow. para agradar a los demás y Wow. Dios tiene que llevarnos a un lugar donde nos divorciemos de la opinión de la gente, no a que adrede ofendamos a las personas o algo semejante. No es que no te importe lo que piensen las personas, porque importa, pero finalmente tu propósito es agradar a Dios. ¿Sí? Y si le agradas a Él, lo demás funcionará. Rachel me habló de una decisión que tomé aquí. Me dijo, oye, el público va a criticarte mucho, mamá. Y yo dije, jamás me he preocupado por eso en tanto lo que hagas sea verdad.
porque a Dios siempre le importa la verdad. Pero creo que lo importante es que Dios debe saber que puede confiar en ti Sí. y que te importa más lo que Él piensa Sí. que lo que piensan los demás. Sí. Exacto. Porque de lo contrario, Si te hubiera hubieras elevado, caído. Sí, así Sí, es. si te ponía en una posición alta y si intentabas complacer todo tu entorno en vez de al ¿Y Señor, a cuántas sería personas terrible. viste en el ministerio que fueron promovidas muy rápido Ujú, y que sí, ahora han muchas, sí. caído? ¿Consideraste esa experiencia un fracaso o el fracaso no te molestó? ¿Que la iglesia no creciera? Sí. Sí, fue un fracaso. Pero ¿era algo que venía de Dios? ¿Estaba bien? Porque muchas veces la gente, al fracasar, solo se rinden y piensan que no fue Dios, más bien Dios ellos. hacía cosas internamente, también hacía cosas prácticas. No haces crecer una iglesia si procedes de cierta forma. Yo tenía cosas externas que aprender, pero pienso que cuando dice Dios se opone a los soberbios, creo que Dios detuvo mi crecimiento y dijo, no te voy a ayudar hasta que no tratemos lo que sucede en tu interior. Y cuando lo hicimos, empezó a conectarme con grandes hombres y mujeres de Dios Ujú. que dijeron, la oración es vital, pero no es la única clave para maximizar tu potencial. Debes saber cómo Dios te hizo, cuál es tu Sí. talento y Sí. debes tener esa visión que son pasos de acción hacia tu destino. Debes Sí. construir tu equipo. Había muchas cosas que no hacía correctamente. Sí, y debes tener esas verdades fundamentales y conocer la palabra de Dios. Sí. ¿Qué tan importante es? ¿Cuántas iglesias viste desviarse de lo que hoy dice la palabra de Dios? Absolutamente. Uno de mis versículos favoritos es Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y por eso la palabra de Dios no solo son versículos bíblicos para memorizar la integridad y demás cosas buenas, sino que al aplicarla trae resultados que son tangibles en tu vida. ¿Qué piensas al hablar sobre el talento único en nosotros? Sí. ¿Qué les dirías a las personas para ayudarlas a reconocer lo que podrían ser? Cuando hablo de tu talento único, el don que Dios te ha dado, lo veo como la llave de un auto. Es un auto con mucho poder, mucha capacidad, pero si pierdes esa llave, entonces el vehículo no irá a ninguna Y parte. perdiste tus llaves en el libro. Es cierto, mi padre me hizo pagar una multa por ello, fue horrible. Yo las habría Ay, no. buscado por $100. Estaba muy molesto. Tienes que leer la historia en el libro, pero estaba muy Hay que leer molesto. ese libro para conocer esa Sí. historia. Pero todos tienen un talento único. ¿Y cómo lo descubro? Hay un par de cosas. ¿Cuál es tu tendencia natural? Al entrar en una habitación, hay algo que notas antes que nadie más. Las personas cuyo don es conectar entran en una habitación y ven a alguien solitario en un rincón y en un segundo piensan, no puede haber alguien sentado solo. Se acercan y se presentan y todo tipo de cosas. Para mí, mi cerebro es un poco más como el de un ingeniero, solo veo procesos y pasos. Al entrar a un lugar, perdónenme, solo pienso, hay mejores formas de hacerlo, debieron hacer esto primero, esto está muy mal, todo el tiempo estoy analizándolo y lo hacemos naturalmente, Claro. Sí. sin darnos cuenta de que es parte de nuestro don y talento. Otra cosa es, ¿para qué vienen las personas a ti todo el tiempo? Si piensas en un don es algo que tú das y las personas están contentas de recibirlo. ¿Qué te piden constantemente las personas y por qué se emocionan cuando se los das? Siempre me cuentan sus historias. ¿Sí? Es lo que hacen conmigo siempre. Ajá. Siempre lo han hecho y aquí estoy. Ustedes me cuentan sus historias, pero en verdad me interesa oírlas, Sí. ¿sabes? Pero significa que eres confiable. Sí. Correcto. Porque no muchas personas dan la sensación de seguridad para contarles mi historia o que les importe algo. Sí. Es una pista para ese paso y esa idea. Pero aquí hay un problema. Muchos perdemos varios años de nuestras vidas deseando dones que Dios no nos dio. Sí. Por ejemplo, Ujú. mi hermana tiene una personalidad carismática. Yo pienso, ojalá yo fuera así de extrovertido, ojalá tuviera esa personalidad bulliciosa. Y pienso, ¿por qué malgastar tu vida deseando Deseando. algo que Dios Ujú. claramente sabía que no necesitabas para cumplir tu propósito? En especial al tener tantos otros dones que él quiere usar que son tan buenos o mejores que los que tú deseas. Mejores, sí, Pero a veces es solo verdad. pensamos que queremos lo que otros tienen. Hablas en tu libro sobre usar el combustible erróneo. Ujú. ¿Cuál es el erróneo y cuál es el correcto? Bueno, el erróneo es el miedo. Y esto es lo atemorizante.
El miedo puede llevarnos a resultados. Claro. Hay mucha gente motivada por el temor a fallar, Sí. por miedo a ser quien dicen que soy, un desastre, o terminas igual que tus padres, o cualquier cosa negativa, y nos impulsa, nos vuelve adictos al trabajo, o nos hace eliminar a las personas de nuestras vidas, manipular, abusar y todo eso, por desgracia. De hecho, puede hacernos progresar. Algo terrible es cuando logras un progreso positivo de una motivación negativa. Sí. Y el Sí. problema es que la motivación negativa siempre te quita mucho más de lo que te da ¿El siempre. resultado final no es bueno? Jamás es Incluso bueno. si parece que funciona, no era la forma correcta de hacerlo. Hay una señal. El miedo me llevó al éxito, pero no tengo la paz para gozarlo. Estoy en la cima donde todo el mundo desea estar y soy miserable. Porque me obsesiono con lo que está mal y lo que no es perfecto y demás Guau. cosas. Así sabes que tu motivación Debes es decirlo una errónea. vez más. Por supuesto. Sé que tengo una motivación negativa cuando logro una meta fabulosa, pero no tengo la paz para gozarla. Es muy Si buena no frase. puedo gozar lo que Dios hace en mi vida con mi éxito y mi progreso, entonces mi motivación se ¿Cuál es el acabó. combustible correcto? La pasión es el apropiado. El propósito es lo correcto. La eternidad, obviamente, es el combustible correcto. Y Dios se vincula a esas cosas. Todo eso proviene de Él. Sí. Nuestra motivación principal tiene que ser el momento en que estamos frente a Jesús y Él nos hace la primera pregunta que todos aseguramos saber. ¿Qué hiciste con mi hijo y la cruz? ¿Lo aceptaste como tu Señor? Pero habrá una segunda pregunta para la que mucha gente no está preparada. Es ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Y queremos escuchar, ¿bien? Muy Sí. bien. Sí. Buen siervo y fiel. Esa debe ser nuestra motivación. Wow. No hago esto porque le temo al fracaso, ni para probarle a alguien que se equivoca, tampoco para ser mejor que los demás, sino para enorgullecer a mi Padre Cuando Dios Celestial. ordenó esas cosas en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, algo tremendo empezó a pasar. Y esa pasión que te impulsaba, en vez del miedo que te impulsaba antes, te abrió puertas de forma sobrenatural. Así es. Y Dios recibiría la gloria Ujú. por todo lo que hizo hasta ahora. Es algo importante en tu historia, pero cuéntanos, ¿cómo termina todo? ¿Qué pasa ahora en la iglesia? Por supuesto, Dios se mueve sobrenaturalmente. En este año 2022 vimos a más de 2.400 personas decidir seguir a Cristo. Solamente en este año, más de 4.000 personas asisten los fines de semana en 4 lugares diferentes. Nos preparamos para abrir nuestro 5º lugar, nuestro primer lugar fuera del estado. Y casi regalaste la iglesia. Sí, y por poco la regalé. ¿Y saben qué? Aquí estamos. En 400 comencé a aprender a posicionar la iglesia. Gané mucha confianza. En esa temporada la gente no sigue a un líder que es inseguro y a veces Dios tuvo que sanar tu inseguridad. todo eso en mí. Y luego tu hermana mayor te admiró a ti y pensaste, wow, esto mírame. me fascina. Ella es una de mis mayores fans. El equipo que trabajó contigo logró ver ese cambio en ti porque ya no eras como un supervisor o les permitías traer invitados. Por supuesto, aquí está la dura verdad sobre mi viaje. ¿Lo vieron? Algunos siguen conmigo y otras personas no. Porque mientras yo pasaba una transición difícil, ellos habían pasado por lo mismo y una de las cosas que aprendí es que si no dejas que Dios trabaje en tu corazón, no te hará avanzar y a veces uno queda rezagado. Porque hay una obra que Él debe hacer, pero dirán que es mucho mejor seguirme después de dejar a Dios hacer esa ¿Cuál obra. crees que quizá fue para ti el momento en que lograste ver una transformación en tu corazón sobre algunas cosas con que Dios tenía que Sí. lidiar? Dinos, ¿qué sucedió para que eso pasara? Sí. Bien, fue de hecho el momento en que fui a otra iglesia y les pregunté si nos acogerían cuando realmente intenté regalar mi iglesia. Y fue algo usando referencias bíblicas, fue como Isaac en el altar. Desde los 16 años todo lo que quería era ser pastor. Era todo por lo que oraba y soñaba. Era mi futuro. Pensaba en pasarlo a mi hijo. Y en ese momento
Dije, bien, Dios, esta iglesia no crece, tal vez no es lo que tienes para mí. Y cumplir tu propósito para mi vida es más importante para mí que cumplir mi propósito para mi vida. Y Ujú. obviamente Dios no lo permitió y no dejó que regalara la iglesia, pero creo que me guió a través de ese proceso. Te dejó ponerlo en el Sí, lo altar. hizo. Y él dijo, Sí. gracias, de verdad, ¿Qué Steven. significa más para ti? Sí. ¿Esta iglesia Sí. o mi Ujú. voluntad para tu vida? Y cuando fui capaz de decir, y no trato de sonar espiritual, no es como si dijera, ¡ay Dios, te elijo! No, me aferraba a la iglesia con todas mis fuerzas. Estaba luchando con Dios. Pero cuando finalmente llegué al punto donde dije, Dios, no tengo nada que probar. El honrarte a ti en mi Sí. vida es lo único que importa. Él dijo, está bien, ya puedo confiar en ti. No te importa tu identidad y realmente serás un buen líder. La rendición es muy importante si Dios te hace cumplir tu propósito. Y quería volver a hablar sobre el combustible, si no te molesta, porque hay personas muy bien intencionadas que dicen, no, fui llamado a hacer esto, pero tienen vendas en los ojos y no Sí. ven sus puntos ciegos. Sí. Me pregunto si conoces señales de advertencia para ayudarles a darse cuenta de que tal vez usan el combustible erróneo. Por supuesto, sí. Puedes tener el propósito correcto que viene de Dios y también una motivación equivocada. Y debo buscar el propósito de Dios para mi vida. Mi motivación debe ser correcta. Al conducir un auto, hay indicadores en el tablero y me consta porque conduje muchos autos deteriorados. Tienes la luz de revisión de motor, todas las luces que indican que algo está mal. Nuestro corazón tiene luces que si prestamos atención nos dirán, oye, algo Sí. está mal. Por ejemplo, la alegría. Es importante, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Si no tienes alegría, si no tienes paz en lo que haces, tu motivación va a estar mal. Porque Dios nos dará alegría y paz en el camino que emprendamos. Si tu familia, si tu matrimonio se está derrumbando, si tus hijos no piensan que eres lo más grande y si son adolescentes no lo van a pensar, perdón. Pre o post adolescentes. Espera que cumplan los 20. Sí, van a cambiar, van a cambiar. Pero si tú lo haces y las personas que te aman más son las más distantes de ti, debes entender que algo está muy mal en tu interior. El miedo te llevará a un ritmo no saludable. ¿Por qué la gente debe dejar de esperar que les den permiso? Bueno, esta es la intención detrás de eso. Yo esperaba que Dios hiciera algo por mí que Él no iba a hacer por mí. Yo pensaba, Dios me traerá mucha gente y la iglesia va a crecer, Sobrenatural. será sobrenatural. Yo esperaba que se abriera una puerta. La Biblia dice que nos dio lo necesario para la vida y para la piedad. Y a veces es una excusa que cuando Dios lo determine lo vamos a tener. No, Él dio dones y A habilidades. veces debes salir a tocar puertas Tocar para algunas saber cuál de puertas, ellas puso a se grandes abre. mentores a tu alrededor. Y lo que tienes que hacer es dar pasos de fe. Dios no te va a dar 10 pasos, tendrás que dar un primer paso por fe. Vas a tener que correr riesgos y por lo tanto no hay nada que necesites y debas esperar. Dios te ha dado todo, no para tu futuro, sino para el próximo paso, lo necesario para el próximo paso. Claro, y creo que lo hemos dicho varias veces aquí en la mesa. Tú también lo dijiste al sentir que estabas ofreciendo a tu Isaac, estabas entregando la iglesia a Dios. Dios, esto es Sí. tuyo. Voy a quitar mis manos y estoy listo aquí, pero voy a rendirme. Recordé una época al revisar cajones viejos, cosas viejas. Esta semana hallé una carta que le escribí al Señor en 1980. Era adolescente y una de las líneas decía que yo, de hecho, no tenía paz, tampoco alegría por ¿Mm? estar en una relación en la que no debía Mm. estar, ¿de Ujú. acuerdo? Mm. Y amaba a Dios, cristiana espiritual, bla, 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 pero la carta que escribí decía lo triste que estaba por mi situación y demás, pero luego dije, quiero estar en tu perfecta voluntad. Sí. Y también toma mi vida, como si no tuviera idea del poder de esas palabras, porque él miró a Johnny Trammell en Moonville, Carolina del Sur, y dijo, ¿sabes qué? Usaré a esa chica. Y hay algo poderoso en decirle a Dios, bien, lo intenté a mi modo, ya puedo intentarlo a tu modo. Es una oración poderosa que, si somos sinceros, Dios la responderá, ¿verdad? Es lo que hiciste ese día. Sí, creo que
Algo que pasa con mucha gente es que se excluye a sí misma. Dios no puede usarme. Tengo este pecado en mi pasado. O me y equivoqué, me o pasé por un equivoqué, divorcio, me o alejé sí. o lo que sea. Sí. Esto es lo que creo. Hay un profeta llamado Jonás. Dios lo mandó a Nínive a predicar. Jonás corrió en la dirección opuesta. Sí. Tal vez no sea bíblico y sean mis palabras. Creo que Dios llamó a Jonás como 3 meses antes porque sabía que no iba a obedecer Sí. y al terminar con sus necesidades llegaría justo a tiempo. Claro, para lo fuera de la que ballena o Dios de tuviera lo que para ese él. pez fuera, sí. Y cuando Dios nos llamó, nos creó con un plan para nosotros. Conocía nuestros errores, nuestros desvíos, los contratiempos. Claro. Y creo que incluyó esto cuando tú finalmente puedas volver en ti y sepas que mi camino es el mejor. Tendré un gran propósito para ti. Sí. Frente a Y ti. sabes, lo que me encanta de esa historia es que Jonás predicó tan bien que todos se arrepintieron Todos lo y se hicieron. enfadó con Dios por no destruir la Sí, es ciudad. cierto, Pienso, claro. tienes ese don en tu interior, Dios regocíjate. usa a gente imperfecta. No hay una persona perfecta Sí, que sí. Dios haya usado. Él usa a gente imperfecta. Bien, se nos acabó el tiempo, pero quiero que pienses esto. Dios te dotó de una forma muy específica y tu propósito importa, en especial en las vidas que Dios te preparó para impactar, personas de tu alrededor con quienes trabajas. ¿Sabes? Dios quiere usarte, así que es importante que busques tu propósito y dejes que Dios te muestre lo asombroso y poderoso que es su plan para tu vida. Si nos viste hoy, si quieres que Dios te ayude a descubrir tu propósito o encienda una gran pasión en ti para caminar en su propósito, tenemos ese número gratuito en la pantalla. O a través de internet. Pídele a nuestra gente que ore contigo. No es casualidad que nos veas. Sabes, este programa fue solo para ti y Dios hace esas cosas. En verdad las hace. Si estás un poco asombrado porque dices, me identifico con lo que Steven dijo, porque tengo todo este éxito, pero no tengo la paz, no tengo la alegría, tal vez sea porque no invitaste a Dios a tu vida. Y para eso está ese número en pantalla. Queremos orar contigo. Si jamás invitaste al Señor a tu vida, es algo sencillo. Siempre me refiero a mi abuelo, que a los 19 años no sabía cómo orar, jamás había ido a la iglesia, trabajaba en una fábrica de Carolina del Sur, se arrodilló en la fuente de agua y dijo, Dios, si estás ahí, te necesito. Es muy simple, debes llamar hoy al Señor, ya lo intentaste todo. Intenta con Dios porque depende de Dios el mostrarse. Y lo hará. No tengo que demostrártelo, yo sé que se presentará. Y la Biblia dice que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Es lo que hace Jesús. Le agradezco a Steven por acompañarnos. Recuerda pedir una copia de su libro Stop Waiting for Permission. Está disponible y para más sobre él, visítalo en línea en stevenrchandler.com. Como siempre, danos tu opinión del programa de hoy con comentarios en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Te doy las gracias por vernos. Quiero que sepas que todos aquí en la mesa, incluido Steven, te amamos y queremos que recibas lo mejor de Dios. ¿Volverás al programa? Con gusto. Hiciste Muchas un gracias. gran trabajo. Sí, muchas gracias, gracias. de verdad. Gracias, chicas. Y nos vemos la próxima. Adiós por hoy.